Bien, genial, ahí la estamos grabando. Bueno, como les comentaba, ustedes cursan los jueves de 18 a 22, así que en ese horario estará disponible el examen. Sepan que se cierra a las 22 horas. Por consiguiente, si ustedes ingresan 21 a 45, solamente van a poder realizarlo en los 15 minutos esos que quedan. Así que sepan que si son 20 preguntas y tienen 35 minutos, les recomendaría que más tardar 21 a 15 ingresen para empezar a realizarlo, cosa que si tienen algún inconveniente, por ahí tengan que volver a entrar, esperemos que no ocurran, pero ustedes tienen que empezarlo como para que no se les cierre a las 22 y dejarlo por la mitad del examen, porque se va a computar hasta ese momento. Hasta ahí, ¿está claro las consignas? Bien. Sí, profe. Ahora, la clase de hoy tiene como objetivo esto de repasar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deberían haber llegado hasta acá con los temas vistos como para poder hacerme preguntas acerca de aquellos temas que no entendieron o algo que no hayan quedado claro o algo que haya sido explicado, que ustedes lo entendieron de una manera y, bueno, tal vez acá lo podemos explicar de otra manera. Por consiguiente, la idea no es volver yo a repetir toda la clase, sino que ustedes digan, mire, no entendí tal tema, o no entendí esto, o yo entendí tal cosa. Esa sería la idea de esta clase de repaso. Veo que hoy deberíamos ser 60 más o menos, que somos son los inscriptos, entre 50 y 60, no recuerdo bien. Y estamos teniendo 11 o 12 alumnos, 20 en promedio en todas las comisiones. Dos cosas, o los entendieron re bien a los temas, o no lo llegan a leer para el momento en que tenemos el encuentro, o tal vez no les sirve esta instancia de repaso. Tienen toda la libertad de retirarse a seguir estudiando. Si ven que no les sirve este encuentro sincrónico, no tomamos lista nosotros en esto. La idea igualmente es que alguna pregunta que ustedes consideren, por más que crean que es tonta, por ahí es una incógnita que también tiene algún otro alumno, algún compañero de ustedes. Equivóquense ahora porque no se pueden equivocar en el examen o no se aconseja que se equivoquen en el examen. Así que yo estoy disponible acá para que ustedes me digan qué quieren saber, qué es lo que no entendieron. O si entendieron todo, me dicen, mira, la verdad que es re claro el video, yo me sentiré contento de haber hecho las cosas bien, pero bueno, generalmente tienen dudas, así que traten de plantearlas ahora y en este momento. Así en silencio no le va a servir a nadie la clase, ni a ustedes porque están perdiendo tiempo. Más que nada. Perdón, yo estoy buscando ver de cuál preguntarle. A mí me costó mucho lo que hicimos la clase pasada. Lo intenté varias veces, pero a veces me perdía con las cuentas del ABC. Pero, bien, ese es el tema entonces. Bien, Victoria. Y por otro lado, Pia Martín me hace doler los ojos cuando pone definiciones con S, pero bueno. O comprensión específica de varios temas. Está bien la consulta de Pía porque está preguntando qué es lo que tiene que estudiar principalmente y principalmente el examen está enfocado a que entiendan conceptos. De cada tema tienen que saber el concepto. Por ejemplo, no pueden no saber qué queremos decir cuando decimos transición epidemiológica, ni transición demográfica. Tienen que poder leer y saber si es correcto, por ejemplo, una verdadera falsa.
si yo escribo toda una frase diciendo la definición de transición demográfica, ustedes tienen que saber si es verdadero o falso lo que se está diciendo. Sí, Sandra, lo dije, tienen 35 minutos para 20 preguntas, pueden ir y volver en el examen, no es que tienen que contestar la pregunta de manera obligada para pasar a la siguiente, sino que ustedes pueden pasar a la siguiente, de esa manera administrar el tiempo. Es un parcial, por consiguiente, no pueden ir a buscar en los apuntes la respuesta, no los podemos controlar. Así que por eso tenemos que tomar esto del tiempo como una limitante. De esa manera se calcula, hay estudios realizados que en lo que es un multiple choice, con 1 minuto deberían poder, si estudiaron, marcar la opción correcta. Así que en 20 preguntas serían 20 minutos, le estamos dando 15 minutos más. Va a estar disponible a partir de la hora de la cursada, que es desde las 18 horas, y se cierra a las 22 horas. Básicamente, Pía, apuntamos a las definiciones, a que es muy difícil que podamos ponerle un ejercicio para que resuelvan. Sí, podemos ponerle el valor, por ejemplo, de un riesgo relativo. Decir que el riesgo relativo es 3, con un intervalo de confianza que va de 2 a 4. Y ustedes tienen que poder marcar la opción correcta de cuál es la interpretación de ese resultado. Por ejemplo, ¿a qué se debe la transición demográfica? Y ustedes tienen que poder saber cuál es la opción correcta si tuvieran que elegir. Por ejemplo, en emparejamiento podría ser una tasa de mortalidad infantil alta. ¿Qué tipo de país pensarían que le corresponde? ¿Un país del primer mundo? ¿Un país del tercer mundo? ¿Sí? ¿O qué tipo de pirámide poblacional esperarían encontrar en Suiza? ¿Una pirámide poblacional envejecida? ¿Una pirámide poblacional joven? Ah, pero eso también es un poco de lógica, ¿no? Ponele, si yo no sé cómo se maneja Suiza o vivo en un termo, eso no sabría cómo contestarlo. Está bien, pero vos, si pudieras decirme, te lo voy a hacer... Para mí sería una tasa envejecida. En primer lugar, no es una tasa, es una pirámide envejecida. Bueno, es una pirámide envejecida, pero lo deduzco. No sé si es así. A ver, yo te pregunto, un país desarrollado, ¿qué tipo de pirámide esperarías encontrar? Un país con buen recurso en el sistema de salud. ¿Van a tener una esperanza de vida más alta o más baja? Y más alta. Si tienen una esperanza de vida más alta, ¿qué tipo de pirámide crees que es? ¿Es una pirámide joven o una pirámide en campana o envejecida? Envejecida. Bueno, eso... Pero eso lo hago yo como... ¿Cómo qué? Como deducción. Bueno, no sé si lo interpreto desde lo que leímos. Yo creería que sí. Yo creería que lo estás interpretando a partir de... ¿Vos sabías lo que era una pirámide poblacional joven? No, entonces tuviste que haber leído. No, ubicaba lo que era, no sé, como decían en una época que como que había una población adulta o como que había pocos chicos, pero bueno, no que se hablaba así, se decía así. Bien, entonces aprendiste acá lo que es una pirámide poblacional. Y esa pirámide poblacional que vos aprendiste, pudiste asociarla a un país desarrollado. Y si yo te digo qué tipo de tasa de mortalidad materna tiene un país desarrollado comparado con un país subdesarrollado. Sí, el subdesarrollado tendría que ser mayor que el desarrollado. Y ahora te pregunto, ¿por qué? Porque tiene menor, el subdesarrollado no tiene tantas acciones, para que estoy buscando el término como era. Infraestructura. No.
Ay, no se escuchó, María. Infraestructura. Infraestructura en salud. Claro, es como que no tiene... No solamente en salud para tratar a una mujer que llega embarazada, no solamente eso, sino que hay que ver si esa persona fue a los controles necesarios. Planes prenatales, exacto, si está bien controles, o sea, está vinculada con el sistema. Un sistema y una ley que... Bueno, y si yo les digo, ¿por qué es importante la tasa de mortalidad materna? Ustedes tienen que poder decirme que es un indicador del sistema de salud que presenta. Cuando yo les pregunto, ¿qué es la tasa de mortalidad infantil? Ustedes tienen que saber hasta cuánto abarca una tasa de mortalidad infantil. Infantil es hasta el año de edad. Entonces, si yo le digo, ¿cómo se construye una tasa de mortalidad infantil? Ustedes tienen que saber qué va en el numerador y qué va en el denominador. Entonces, a eso... Pará, ahí me perdí. Si yo te digo... Lo que va en el numerador y lo que va en el denominador. Claro. Volvé para atrás, perdón, ¿eh? Si yo te pregunto cómo se construye una tasa de mortalidad infantil, básicamente te estoy preguntando cuál es la fórmula. Y una tasa de mortalidad infantil es una división. ¿Y qué va en el numerador y qué va en el denominador? Cantidad de chicos o de niños de esa edad y cantidad de muertos en un lapso de tiempo. ¿Qué? ¿De qué edad? De 0 a 1 año. 0 a 1 año. Bien, Sí. Pero en el numerador van los que fallecieron, porque es tasa de mortalidad. Los que fallecieron y el otro es el total. Los que de la población, de la población de nacidos. Claro, y eso va en un lapso de tiempo o claro, es en el días, sí. Por eso es una tasa, porque es en un lapso de tiempo. En un lapso de tiempo, sí, ahí está. ¿Bien? Y después se multiplica por un factor de ampliación. Para que me den porcentaje. No, si es por 1000 no te va a dar en porcentaje. Ah. Tiene que ser siempre por 100 para que... Ahí me perdí. No, a ver. ¿Sería cada 1000 habitantes, una cosa así? Cada 1000 habitantes, exacto, Elisa. Claro. Sí. El factor de ampliación es un número por el cual se multiplica al resultado obtenido para que te dé más lindo. Entonces, si la tasa de mortalidad infantil, cuando yo divido, me da 0,23, y yo te digo, explícame qué significa 0,23, es muy difícil explicarlo. Te conviene explicarlo como un número entero. Y ahí lo puedo multiplicar por 100, por 10, por 1000, por 10.000. Está estandarizado que la tasa de mortalidad infantil se multiplica por 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendría 23 niños fallecidos cada 1000 nacidos vivos. Bien. Roxana levantó la mano, dígame. Roxana puede hablar. Roxana no quiere hablar por ahora. Así que sigamos. Y tienen que saber que la tasa de mortalidad infantil es un indicador del sistema de salud, pero que ustedes piensen que yo esperaría que no se me muera ningún chico. Entonces, si tengo una alta tasa de mortalidad infantil, es porque hay algo que estoy haciendo mal. Y después, la tasa de mortalidad infantil se divide en dos partes, en una neonatal y en una postneonatal, porque consideran que hasta el día 27 aquellas muertes que ocurrieron se van a deber a factores más específicos. Específicos del niño. Prenatales. ¿Sí? En cambio, los estudios que no se hicieron durante el embarazo vendrían a ser. En principio, ¿sí? Y después, si tenemos mayores de 27 días, ya se ven más a las condiciones de vida. Obviamente que esto es más sistemático, es para poder estudiarlo. Yo supondría que un niño que se muere después del día 27, ¿qué querés? Las condiciones de vida, también va a tener condiciones de vida malas la madre de un embarazo. Así que va a estar de la mano, pero se divide para poder estudiarlo un poco mejor.
pero una cosa va a estar relacionada con la otra, ¿sí? Pero bueno, básicamente quiero que ustedes entiendan que apuntamos a esto, apuntamos a que entiendan los conceptos, a que entiendan que apuntamos más a las definiciones, a que puedan relacionar los términos con lo que pasa en los países en general, qué pasaría con un país desarrollado, qué tipo de pirámide. Por ejemplo, Japón, que es un país desarrollado con un gran sistema de salud, entonces la expectativa de vida es alta. Si yo la voy a comparar con Haití, en Haití la esperanza de vida es mucho menor. Si la esperanza de vida es mucho menor es porque se mueren jóvenes. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades, si ustedes tienen que hacer una transición demográfica o transición demográfica, ¿en qué etapa colocarían a uno y en qué etapa colocarían al otro? Esa es la idea de poder integrar los conceptos que vemos. Todavía no vimos enfermedades transmisibles y no transmisibles, eso lo veremos más adelante para la segunda parte, pero bueno, la idea es que ustedes puedan relacionar conceptos. ¿Qué tipos de enfermedades creen que afectarían a los países subdesarrollados y qué tipo de enfermedades están afectando a los países desarrollados? Eso va a entrar más que nada para el final o para el segundo parcial. Porque como terminamos acá en demografía, el segundo parcial arranca de enfermedades transmisibles, no estaría bueno poner en el segundo parcial preguntas referidas al primero, pero sí en un final. En un final tienen que poder integrar todos los conceptos de la materia para unificar todos los conceptos. Pero vamos a apuntar a lo que son definiciones, entender qué es la epidemiología, entender qué son las variables. Si yo les pongo, por ejemplo, número de hijos y ustedes tienen que poder decirme qué tipo de variable es. No sé si voy respondiendo más o menos. ¿Cuantitativa sería el número de hijos? Ay. Cuantitativa. ¿Discreta era? ¿Cuál es la diferencia entre discreta y continua? Que la continua se mantiene en el tiempo y la discreta puede ir modificándose, ¿no? ¿No es al revés? No, en realidad La yo continua es quisiera la que va creciendo como la edad, digamos. Es. En realidad, una variable cuantitativa continua acepta cualquier valor dentro de la escala numérica. Una escala numérica que va de 0 a 100, por ejemplo, una cuantitativa continua acepta 1, 1,5, 1,7, 1,9, 2,5, 2, en cambio la discreta solo acepta números enteros en esa escala. ¿Bien? Acá juegan con una ventaja en este tipo de exámenes, en el cual ustedes tienen que marcar la opción correcta, que no es lo mismo que cuando ustedes tienen que escribir y explicar. Cuando ustedes tienen que escribir y explicar, se vuelve más complicado que si ustedes tienen que marcar con una cruz. Así que corren con una ventaja. Depende, profe, porque a algunos nos cuesta menos justificar que por ahí me pone, me equivoqué y ya está mal. Y por ahí si lo justifiqué de otra manera estaba bien. Pero si vos me hubieras respondido la pregunta de recién, como lo hiciste, hubiera estado mal. Pero si yo nunca te pongo esa opción dentro del multiple choice, vos no contestarías. No lo contestaría mal. Pero si yo te doy el lugar a escribirlo, vos me hubieras escrito eso. Por ahí dudando. ¿Qué pasa? Yo, cuando estábamos presencial, yo le decía a los alumnos, yo no voy a interpretar qué quisieron poner. Yo voy a leer lo que pusieron y me voy a basar en lo que pusieron para corregir.
Porque después viene y me dice, no, pero yo quise poner. Bueno, pero lo que quisiste poner no fue lo que pusiste. Y yo no puedo evaluar interpretaciones. Por eso digo que el examen virtual corren con esa ventaja de que ustedes tienen escrita. Lo que podemos hacer es meterle varias opciones que se parezcan mucho para que ustedes duden y no sepan cuál marcar. No te lo puedo garantizar, somos varios profesores que vamos a hacer las preguntas y ahí se irán mechando. La idea es que ustedes entiendan los conceptos y no ir finito al detalle. A ver, sepan ustedes que cuando van a estudiar, primero estudien el título y después vayan a lo más finito, digamos. A ver, Pía dice, más que nada se basa en estadísticas y por qué sé de estadísticas en esa población. ¿Cuál es el factor? No estoy entendiendo, Pía, lo que estás preguntando. Si tenés micrófono y querés preguntar. No estoy entendiendo muy bien a dónde apuntás, Pía. Con respecto a Victoria, hasta que Pía a ver si escribe o opinaba sobre la conversación. Ah, está. Bien. Victoria, con respecto a esto que vos te estabas mareando en el A, B, C, D, entiendan que A, B, C, D solamente tenía la intención de reemplazar números. Si a ustedes lo confunde usar letras, reemplacen cada una de esas letras por números y resuelvan el ejercicio de la misma manera, pero usando números. Tal vez de esa manera les resulte más cómodo. Sí, yo lo que había estado haciendo era reemplazarlos con números, pero me costaba armar, ahora no encuentro dónde está, perdón, armar la cuenta. ¿Cuál de todas? Ubicar, me costaba ubicar cuál iba al denominador, cuál iba al Numerador. al numerador y cuál iba. Eso era lo que me costaba. Bien, pero por ahí porque me cuesta entender cuál es el nominador y cuál es el denominador. O sea, bien, más un tema matemático que de la materia. Bien, el tema es así. Te mareás. ¿Cómo? Que a todos nos pasa con el tema de numerador y denominador. O sea, es un tema ya viejo como que, wow, es muy simple como que me marea también. Pero bien. El tema es así. Principalmente me están hablando de riesgo y riesgo relativo. El riesgo es una división. Y toda división se compone de dos partes. Una que va arriba y una que va abajo. La parte que va arriba se llama numerador. La parte que va abajo se llama denominador. Y el riesgo es la probabilidad de que algo que pueda ocurrir ocurra. Es decir, ¿qué probabilidad tengo, por ejemplo, de sufrir un accidente? Y si es una probabilidad, ustedes cuando ven probabilidad, por lo menos del pronóstico, dicen hay un 70% de probabilidad de lluvia. Bien, ustedes fíjense que habla de una parte del total. El riesgo habla de una parte del total. Por lo tanto, es una proporción, por lo tanto, es una probabilidad de que me pase algo. Por lo tanto, en el numerador va una parte del denominador. En la parte de arriba va en la parte de arriba, que es el numerador, va una parte del de abajo. Por ejemplo, vayamos a COVID. En el caso de COVID, podemos decir que tenemos en Hurlingham 500 enfermos. Bien, 500 es una parte del total de la población de Hurlingham.
Por lo tanto, 500 va a ir en el numerador. Y, por ejemplo, la población de Hurlingham puede ser de 300.000 habitantes. Creo que es un poco más, pero para hacer números, pongamos que tenemos 500 enfermos y 300.000 habitantes. Si yo les digo que una parte de la población de Hurlingham está enferma, esa parte son esos 500. Necesito saber si eso lo entienden. María me dice que sí. Esperaría. Sí, profe. Sí, profe. Bien, hagan esa cuenta. 500 dividido 300.000. Y yo la voy a hacer también. 0,0016, sí. Dividido 300.000. Bien, fíjense que da 0,2016. Bien, eso, Pía. Ahora, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que me pase, de estar enfermo de COVID? Decirme 0,001 suena feo, no se puede interpretar bien. Entonces lo voy a multiplicar por un número que me permita hacer este número tan chico un poco más grande y que lo pueda interpretar bien. ¿Lo multiplicarían por cuánto? 100. 100.000. Me gusta más lo de Germán, 1000. Fíjate si lo haces por 100, Victoria. Claro, por 1000 da 1. Si lo haces por 100 te da 0,16. Y si lo haces por 1000 te da 1. ¿Pero qué quiere decir 1 por 1000? Porque te da 1 por 1000. Porque lo multiplicaste por 1000. Quiere decir que es un enfermo por 1000 habitantes que haya en Hurlingham. Lo mismo pasa con la tasa de mortalidad infantil. Es cuántos se mueren por 1000 que nacen vivos. O sea, una parte de los que nacieron se mueren. En este caso es una parte de la población se enferma. Ese es el riesgo. A una parte se enfermó de COVID de la población que había. Quiere decir que si yo cuento 1000 personas de Hurlingham, esperaría encontrar un enfermo. Entonces, eso es el riesgo. Ese riesgo yo lo puedo, por ejemplo, si hubiera dicho que tengo 500 enfermos en 3.000 habitantes, ¿qué resultado me daría? ¿Podés repetirme la pregunta, por favor? Pongámosle que la población no es de 300.000, la población es de 30.000. Y se me enferman 500. ¿Qué cuentaría para saber el riesgo? Dijo 500 dividido 30.000. dijo 3.000 la población y 500 los enfermos. 3.000 dije, no, 30, Sí. 3.000, perdón. O 30.000. 3.000. Yo tengo 3.000 habitantes y veo que se me enferman 500. ¿Cuánto es el riesgo? 500 dividido 3.000. Claro, 0,16 y volvemos a lo mismo. Tenemos que multiplicarlo por 1000. ¿por qué por 1000? Por 100. Ahí lo podés multiplicar por 100. Y si lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 16,66. Por ciento. 16%. Profe, no entendí por qué por 1000 no se puede.
No, yo no dije que no se puede. Ah, Yo dije, ¿para qué lo voy a hacer por 1000 si con 100 ya lo logro? ok, Y lo explico en porcentaje. en porcentaje. Eso sería como para no agrandar mucho los números. Claro. Vos lo vas a hacer a ver, hay algo que está estandarizado. La tasa de mortalidad infantil está estandarizada que se multiplique por 1000. La tasa de mortalidad materna creo que era por 10.000. Pero lógicamente que si tengo un pueblito donde la cantidad de habitantes son muy chicas, muy chico, tal vez multiplicarlo por 10.000 sea demasiado. Si voy a hablar de un país donde tengo muchísimos más habitantes, tal vez sí me sea conveniente multiplicarlo por ese factor de ampliación de 10.000. En este caso, lo que yo busco es tratar de hacer un número más entero. Si ya con porcentaje lo puedo hacer, de hecho lo puedo hacer por 10 y me daría 1,6 cada 10 habitantes. Y lo puedo hacer cada 100 y me da 16 cada 100 habitantes. Esos son los indicadores. Siempre los indicadores vean que están multiplicados por un factor de ampliación. Y en este caso el riesgo no es ni más ni menos que la probabilidad de que me pase algo. Quedémonos con el último ejercicio, 500 enfermos sobre 3.000 habitantes. O sea, tengo 3.000 habitantes y a una parte le pasa algo. ¿Qué es lo que le pasa? Se enfermaron de COVID. Entonces, en el numerador, en la parte de arriba, va una parte del total. Y el total es mi población. En este caso, de 3.000. ¿Qué significa 16% de riesgo de enfermarse de COVID? Quiere decir que si cuento a 100 personas, esperaría que 16 tengan COVID. Tal vez cuento 100 personas y ninguna tiene COVID. Es una probabilidad, es la probabilidad de que me aparezca un enfermo de esa población. Entonces, después podemos decir, bueno, acá me dice que tengo 16% de probabilidad de que aparezca, de que una persona se enferme de COVID. Y eso, si yo no tuviera la población, diría, bueno, ¿y cuántos enfermos tengo? Tengo 500, bueno, y hago una regla de 3 simple y puedo saber cuántos evalué, por ejemplo. La positividad, cuando hablan de cuál es la positividad en COVID, ¿ustedes la escucharon hablar de positividad en COVID? La positividad es, de todos los test que hago, de todos los hisopados, ¿cuántos me dan positivo? No es ni más ni menos un riesgo. Es decir, evalúo 1.000 personas a los cuales les hago el hisopado y obtengo cuántos tienen positivo. Entonces digo, bueno, esa positividad, mientras más alta, quiere decir que la enfermedad está más presente. Bueno, pero también esa positividad en un momento tenía que ver con que uno se hisopa con ciertos síntomas. Entonces tenías más chances de ser de que te dé positivo. Entonces, claro, ahí, de alguna manera, estoy buscando específicamente que con ciertos síntomas le da positivo. Que en otro momento del COVID era que se hacía con 1 o 2 síntomas y después te decían, no, tenés que esperar tener tal, y ahí te hisopamos. Exacto. Y después era, no te vamos a hisopar a tu casa, a caso de que tengas una prepaga obra social, tenés que ir a la salita. Entonces ahí también, porque no vas a la salita. Claro, yo acá no estoy hablando de todos esos factores que influyen después en la positividad. Yo estoy hablando de la positividad como valor en sí. De los que dan positivo, de los que se hacen. De los que se hacen, una parte da positivo. Esa es la positividad, eso es el riesgo.
o qué probabilidad tengo de encontrar un caso positivo de Milk e hisopo. A eso me refería, que es difícil relacionarlo como riesgo. Claro, pero no es ni más ni menos eso. Es una probabilidad del riesgo. Es la probabilidad de que te pase algo. Y en este caso, que yo tenga COVID o que me detecte COVID. Claro, pero la base de este número es del total de los que se hisoparon, no del total de una población. No, Sí. está bien. Yo lo que estoy diciendo es que el riesgo es la probabilidad de que pase algo a una parte de un total. Ese total puede ser una población o ese total puede ser el total de hisopados. Claro. Uno determina cuál es mi total. Ah, listo. Ok. ¿Sí? Entonces digo, en una población, mirá cómo te lo voy a complicar. En una población de 30.000 habitantes, se hisopan 15.000, dando positivos 10.000. Calcule el riesgo. Del 50% de la población que se hisopó, el 25% dio positivo. Algo así sería. No hice la cuenta, lo hice así a... Yo te pregunté, calcule el riesgo. ¿El riesgo de quién? El riesgo de tener COVID. ¿Cuántos eran los que dieron Sería positivo? 10.000. ¿Cuántos eran los que dieron Los positivos positivo? eran 10.000. 10.000 de dieron 50. positivo. Sí. ¿Cómo? 10.000 el numerador. 10.000. Decime qué va en el numerador y decime Sí, qué va en el 10.000 denominador y decime cuál es el resultado. 10.000 y 50.000. No, No, 30.000. 10.000 y 30.000. Porque 30.000 eran los habitantes. 30.000 habitantes, 15.000 10.000 arriba. 15.000 hisopados. 15.000 se hisoparon y 10.000 dieron positivo. O sea, el riesgo va en el numerador, que son 10.000 sobre 30.000. ¿Por qué sobre 30.000? No, sobre el no, total. 15.000 porque no se hisoparon Sobre los 15.000. 30.000. No, Claro, sobre 15.000. sobre 30.000 porque es el total de la población y yo quiero Claro, sacar el claro. riesgo del total de la población que se pudo haber contagiado. Está ¿Quién bien. dijo del total de la población? Nadie. Victoria. Victoria. No. Nadie. Ajá, mirá cómo la complicaron. ¿Viste? No. Te di dos datos más, te di la población y te di los hisopados y ya no sabían qué poner en el denominador. Claro. Bueno, eso era lo que me mareaban las cuentas que sacaba el otro día. Entonces, Claro, a mí también. lo primero que tienen que saber es leer un enunciado. Sí. Cuando tienen varios datos, tienen que saber cuál es la pregunta. La pregunta puede ser, ¿cuál es el riesgo de ser positivo habiendo sido hisopados? Por consiguiente, sería 10.000 sobre 15.000. ¿O cuál es la cantidad que dio positivo del total de la población? Y en ese caso sería 10.000 sobre 30.000. Sí. Pero vos preguntaste cuál es el riesgo. Sí. El riesgo puede ser el riesgo. Y nosotros decidimos hacerlo sobre el total de la población. Claro, pero... Tendrían que habérmelo aclarado. Sí, Tendrían claro, que haberme sí o no. preguntado el riesgo de encontrar un positivo si fue hisopado o el riesgo de encontrar un positivo del total de la población. Los dos tendríamos que haber aclarado. Si hubieses dicho solo riesgo, tendríamos que haber aclarado los dos. Exacto. O sea que no está mal, simplemente hay que aclarar. Es como poner... Por eso, acá es cuando yo les digo, Llegamos al último resultado, ¿no? no El siempre enunciado de la consigna si dice total sobre el total si de... dice ¿no? sobre el total de la población o sobre el total de hisopados. Claro, está bien. De hecho, lo puedo hacer más específico, porque yo podría decirle, de una población de 30.000 habitantes, donde 20.000
tienen menos de 5 años, 10.000 de ellos fueron hisopados y, qué sé yo, 5 dieron positivo. Y ahí yo les puedo preguntar cuál es el riesgo y tendría que aclarar si fueron hisopados menores de 5 y ustedes van a ir poniendo el numerador o el denominador en base a lo que el enunciado les va pidiendo. Siempre va a ser una parte del total, pero ¿qué total? ¿El total de hisopado, el total de la población, el total de menores de 5 años? Es ahí donde se hace más general o más específica la pregunta. Pero la idea es que ustedes sepan que siempre el numerador es una parte de un total. Y ese total tiene que ser aclarado para saber con qué estamos trabajando. No den por asumido cuál va a ser el total. Pero sepan que es una parte del total. Juan dice 6,6. Depende qué usaste. Yo supongo que habrás usado 15.000. 0,66, Usaste claro. 10.000 sobre 0,66, 15.000. claro. 10.000 sobre 15.000 da 0,66. Exacto. Y después lo multiplica. Si da 0,66, lo multiplico por 10. Entonces, ¿entienden? ¿Sabemos cuál es el numerador? Sí, los 10.000 que fueron hisopados porque son los que les pasó algo. ¿Y qué les pasó? Se enfermaron. Bien. La pregunta es cómo construyo el denominador. Y el denominador puede ser la población o puede ser el total de hisopados. Piensen que la positividad está sobre el total que se hisoparon. Claro. No está También sobre la población. ¿Elisa? No. Sí, tenía el micrófono abierto. No. ¿Entienden? Cuando ustedes ven en la página de Argentina, cuando habla de COVID, ustedes van a ver la positividad. Y la positividad está dada sobre el total de que fueron hisopados, no sobre el total de la población. Pero bueno, ustedes sepan la definición de riesgo. Y que es una división y que es una parte de un total. Y ahora, si el resultado dice 6, 60 o tanto por ciento, generalmente lo expresamos en porcentaje. El riesgo de sufrir un accidente, el riesgo de tener COVID, el riesgo... Todo el tiempo hablamos de riesgo. Cuando salís a la calle tenés un riesgo. Riesgo de ser asaltado. Miren cómo aumentó el número de robos. Lo único que aumentó, si yo tuviera que hablar en términos técnicos, diría que subió la tasa. ¿Por qué? Porque aumentó el número de robos en función del tiempo. La gente que no era robada pasó a ser robada. Ese cambio en la dinámica, no es ni más ni menos que una tasa. Cuando hablamos de femicidio, hay un femicidio cada 30 horas y después decimos que hay un femicidio cada 25, lo que aumentó fue la tasa. ¿Por qué? Porque es la dinámica del cambio de un suceso en función del tiempo. Esa es la definición de tasa. La tasa de mortalidad infantil es eso, es el cambio de los que nacieron y se murieron en un determinado tiempo, durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Las tasas de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna se consideran a nivel país, o a nivel región, o a nivel municipio, o a nivel provincia, generalmente el periodo de tiempo calculado es durante un año. Si ustedes van a la tabla de indicadores, siempre hablan en determinados, a lo largo del año. Pero este no era el tema al que apuntaba Victoria, sino que a ella le costaba cómo construir ABCD. Y ustedes principalmente tienen un riesgo si están expuestos a algo.
Pero el que no está expuesto también le puede pasar algo. Vamos a lo siguiente. Nosotros sabemos que el cáncer de pulmón se puede dar por fumar. Pero hay gente que no fuma y tiene cáncer de pulmón. Por lo tanto, ahí ya tenemos dos grupos. Un grupo que fuma y tiene cáncer de pulmón. Y un grupo que no fuma, pero también tiene cáncer de pulmón. Ustedes, en el riesgo relativo, ese ABCD, lo único que hacen es decir, bueno, si fuma y tiene cáncer de pulmón, se va a llamar A. Si fuma y no tiene cáncer de pulmón, se va a llamar B. Y en ese caso, A y B están en la misma línea, es decir, en el grupo de expuestos a lo que yo estoy estudiando. Piensen que la epidemiología estudia por qué se producen las enfermedades y trata de estudiar cuáles son los factores que desencadenan enfermedades. Y si yo supongo que un factor causa una enfermedad, tengo que tratar de comparar las personas que están expuestas a ese factor con las personas que no están expuestas a ese factor, pero que también sufren la misma enfermedad. Estoy tratando de reducir para que entiendan qué es el riesgo relativo. Es comparar un grupo que está expuesto a una parte sufre la enfermedad y una parte no la sufre. Y el grupo que no está expuesto, una parte sufre la enfermedad y una parte no la sufre. Eso es ABCD. Entonces. Claro, yo me perdía porque no era, acá encontré, no era la tasa de riesgo, sino la tasa de incidencia en expuestos y en no expuestos. En ese me perdía. Que es A el riesgo A más B. Compará lo siguiente. El riesgo es una parte del total. Y la tasa de incidencia es una parte del total. Por lo tanto, el riesgo es una incidencia. El riesgo es una incidencia. Entonces. Claro, pero acá cuando hablaba de medidas de asociación, le, que era a lo expuesto, y lo, que era a lo no expuesto. No es lo, es I. I, perdón. Y la E es de expuesto. Ok. Y la O es de no expuesto. Cuando sacaba esa, sí, no me daba. Bien, pensá lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo de los expuestos? ¿Qué quiere decir? Yo tengo un grupo de personas que está expuesta a un agrotóxico. A ver, anotá estos números para no perdernos. Si yo tengo 90 personas expuestas al agrotóxico, y de esas 90 personas, 80 tienen cáncer. Eso quiere decir que hay 10 personas que no tienen cáncer, ¿no? Bien, ahí ya tenés el A y el B de los expuestos. El expuestos agrotóxicos, tenés 90 en total. Mi población que está expuesta al agrotóxico son 90 personas. Y 80 tienen cáncer. 90 sería abajo. Claro, 90 es el total con el que estoy trabajando. Sí. Y yo te digo, 80 tienen cáncer. ¿Cuál es la incidencia o el riesgo de tener cáncer si estoy expuesto a un agrotóxico? No, ahí es donde me pierdo, no sé cómo ubicarlo. Yo el porcentaje lo saco por regla simple. A ver, no lo hago. No me sale como lo marcan acá, C dividido C más D.
Olvídate de ABCD. Olvídate de ABCD. Sí, Yo te digo que vos tenés 90 personas que están en el expuestos al agrotóxico sí, y 80 tienen cáncer. sí. ¿Cuánto es el riesgo? No puede ser 1,1, Juan. De casi un 0,88. 90%. Perdón, Victoria primero. Y si 90 están expuestos y de esos 90, 80 tienen cáncer, es casi un 90%. No, casi no. Yo te estoy preguntando cuál es el riesgo. Lo que pasa es que tenés que hacer ahí la cuenta, 80 sobre 100, sale. Por... Para que le saco el celular. Pensá, Juan, que nunca el riesgo te puede dar más de 1. O sea, como mucho, un riesgo puede ser del 100% cuando todas las personas le padecen la enfermedad. 0,88%, claro. 0,88 por 100 porque se lee mejor. Exacto. 88%, 88%. sí. Pero Bien. eso yo lo hago por regla de 3 simple. Es eso lo que estamos haciendo. Claro, pero cuando yo voy al apunte y quiero hacerlo con lo que tienen acá, C dividido, C más D, eso es lo que me marea. Porque no estás sabiendo abstraerte y tenés que aplicar números. Pero tendrías que tener la capacidad de abstraerte y de saber que A, B, C y D representan lo mismo que acabas de hacer. Okay. Hacé lo siguiente. A más B te da un total. Sí, Bueno, este A más B es igual a 90. Hacelo, poné A más B igual a 90. sí, Bien, ¿qué quiere decir? 90 es el total de la población. claro. Y A van a ser los que están expuestos y tienen cáncer, que yo te dije que eran 80. Sí, Entonces, donde dice A, pone 80. O abajo de A pone 80. sí, Y donde dice B, vas a poner 10. Porque, básicamente, si 80 Sí. tienen cáncer, 10 no lo tienen. si no, no me da 90 la sumatoria. Exacto. Bien. Es eso lo que tenés que hacer. Ahora, fíjate, ese es el grupo que está expuesto a agrotóxicos y tiene un riesgo de tener cáncer. Sí, Pero hay otro grupo que no está expuesto al agrotóxico y también tiene cáncer. Si yo quiero saber que si el agrotóxico está asociado a padecer cáncer, tengo que comparar. ¿Qué comparo? Comparo eso, si la probabilidad o el riesgo de padecer cáncer estando expuesto al agrotóxico es la misma que padecer cáncer si no estoy expuesto al agrotóxico. Comparo el riesgo de los que están expuestos con el riesgo de los que no están expuestos. Ya sacaste el riesgo de los que están expuestos, ¿no? sí, pero yo el riesgo lo saqué de los 80, lo saqué de los 90 que están expuestos. Me faltaría el número total de la población para saber los que... Exacto. Entonces, yo te puedo decir, mira, lo voy a comparar con un grupo de 130 personas que no estuvieron expuestas. Personas no expuestas a agrotóxico y 20 tuvieron cáncer. Por tanto, la diferencia, 110 no tuvieron cáncer. Entonces, vos estás trabajando ahora con la línea de abajo de esa tabla que habíamos visto de ABCD. Entonces, el valor C sería de los que no están expuestos, pero tuvieron cáncer. Que yo te dije que eran 20. Si yo te digo, ¿cuál es el riesgo en esa población? Perdón que le hable a Victoria, le estoy hablando a todos, participen todos de la misma manera. Del 26%. ¿Qué cuenta hiciste?
130 por 100 dividido 20, creo. Profe, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta fue, yo tengo una población que no está expuesta a los agrotóxicos y a una parte de esa población tiene cáncer. Y yo les digo, 130 es la población que no está expuesta a agrotóxico y 20 de esa población padecen cáncer. ¿Cuál es el riesgo de padecer cáncer en esa población? 20 dividido 130. Muy bien, Pablo. ¿Qué resultado les da? 15. 0,1538. 0,15%. Porque Otra vez, Juan, no da 1,5. 15,38. Por 10. A eso lo tengo que multiplicar por 100, por eso. Conviene multiplicarlo por 100. 15,38. Lo multiplico por 100 y me da 15%. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Victoria, ¿estás de acuerdo? Porque la respuesta está en la consigna de padecer cáncer. Ahí está la lectura, que ahí es donde nosotros nos hacemos la rosca. Se perdió Victoria. Sí, estoy buscando el número, ahí voy. ¿Estás anotando? Sí, lo que me están dejando, perdón. Bueno, ahí, Tengo a mi bebé dando vueltas, perdón, profe, perdón. ahí ya tenemos otro inconveniente en el cual yo no Perdón. puedo ya. Para entenderlo hay que prestarle atención. Lamentablemente no me queda otra. Quizás la Ahora. confusión de ella pasa, disculpe, profe, la confusión de ella pasa porque directamente quiere, ¿cómo se dice?, utilizar la regla de 3 y quizás teniendo en la cabeza la fórmula que es numerador sobre denominador y teniendo en cuenta cuál es el numerador y cuál es el denominador, ya ahí simplifica todo y no se complica tanto. Me parece que eso es lo mejor. Claro, Sí. no le des tanto bola, Vicky. Andá por eso nada más. Fijá cuál es cuál. Sí. O sea, yo viendo ahora, yo tengo acá el apunte de riesgo parece y que veo por la eso fórmula me de pierdo. riesgo. O sea, con la fórmula de riesgo acá sobre el escritorio, resolviéndolo. Si no, no, de otra manera no. Sí, a ver, uno al trabajar tanto con esto, ya uno lo ve como algo muy natural. Está bueno que entre ustedes puedan explicarle cuál es el mejor método que les resultó a ustedes para entender esta parte. Yo trato de darle la vuelta, de ver cómo se puede entender mejor, algo que por ahí para mí es obvio, pero está bueno que entre ustedes vayan diciendo, bueno, sí, para mí se confunde en esto de la regla de 3. Yo no aplicaría regla de 3, yo empezaría usando la fórmula. Y no me saldría de la Sí, fórmula. me pierdo ahí. Me pierdo No, en eso. vos tenés que saber que la fórmula es, en el numerador, o sea, en el de arriba, va una parte de lo de abajo. Entonces, si yo digo... Eso es lo que por ahí es lo que me pierde cuando hago esa cuenta. Que a veces la pongo al revés. Siempre el número más grande entonces va abajo. Generalmente sí, porque vos date cuenta que es una parte del total. Ok. O sea, si yo tengo 10 como algo total y a esto le pasa algo, 5 sobre 10. Siempre es una parte del total. Siempre el número más grande va a ir abajo. Lo que tenés que saber es cuál es el número que tiene que ir abajo. Si uno te diera un ejercicio con esto de 30.000 es la población, pero a 20.000 le pasan tal cosa, y te la puedo hacer muy rebuscada. La idea es que ustedes entiendan el concepto de riesgo. Primero tienen que entender el concepto. El concepto de riesgo es que aquello que le puede pasar, pase. O sea, la probabilidad de tener un accidente es del 80%. ¿Qué quiere decir? Que si yo contara a 100 personas, a 80 esperaría que les pase o el robo o el asesinato, depende de lo que esté estudiando. ¿Sí? Pero el Sí, después estaba el otro que era de las cantidades de las personas que estaban enfermas.
En este caso estamos hablando de personas que tienen una enfermedad. Entonces vos decís, si a 20 tienen cáncer y esos salieron de una población de 130, bueno, ¿cuál es el riesgo de encontrar una persona con cáncer? Y bueno, cuento 100, va a ser el 15%. El denominador va a depender del enunciado, exacto. Sí. Usted piense en lo siguiente, una probabilidad o porcentaje va de 0 a 1 o de 0 a 100. No tengo ninguno enfermo o ninguno sufre el accidente, que en ese caso el numerador es 0, o todos van a sufrir accidentes, que sería el 100%. Por eso les digo, ustedes tienen que saber que van a fluctuar entre 0 y 100. Si es el 100%, a todos les está pasando. Y si es el 0, a ninguno le está pasando. Y dentro de eso varía el riesgo. 20%, 30%, 100%. Es decir, que las 100 personas que yo cuente, las 100 van a estar enfermas. O las 100 habrán muerto. ¿Es eso el riesgo o la probabilidad de padecer un accidente o una enfermedad? El tema está en que yo lo que estoy estudiando es ver si un factor es o no causa de una enfermedad. A eso quiero llegar. Y para eso tengo que comparar si el riesgo de los que están expuestos es mayor al riesgo de los que no están expuestos. Es esa la comparación que quiero hacer. ¿Y ese sería el del riesgo atribuible? No, es el riesgo relativo. Ah. Que lo que trata de hacer la epidemiología, PIA, es ver si un factor que estoy estudiando es causa de una enfermedad. Para poder saber si un factor es causa de una enfermedad, tengo que comparar el riesgo de las personas que están expuestas a ese factor con el riesgo de las personas que no están expuestas al factor. Y esperaría que las personas expuestas al factor, el riesgo sea mayor que el riesgo de no estar expuesto. A ver, las personas que están expuestas al agrotóxico pueden tener cáncer. Y comparo ese riesgo si es mayor o no al riesgo de tener cáncer, pero que no están expuestos. A ver, vamos a algo más cotidiano. Los que fuman, muchos tienen cáncer de pulmón, pero hay gente que no fuma y también tiene cáncer de pulmón. Bien, comparemos el riesgo de los que fuman y tienen cáncer de pulmón con el riesgo de los que no fuman, pero también tienen cáncer de pulmón. Eso es el riesgo relativo, comparar ese riesgo de los expuestos dividido el riesgo de los no expuestos. Dividido el riesgo de los no expuestos, o sea, divido un riesgo sobre el otro riesgo. Sacamos el riesgo, en este caso, de los expuestos a agrotóxicos, que me dio el 88%. ¿No? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Recién lo hicimos. Y lo voy a dividir al riesgo de los que no están expuestos al agrotóxico, que es 15%. O yo podría dividir sin haber hecho el pasaje al 100%. ¿Vieron que multiplicamos 80 sobre 90 por 100? Porque me dio 0,88 y en el otro me dio 0,15. Yo puedo dividir 0,88 sobre 0,15 sin multiplicarlo por 100. Y el resultado me va a dar lo mismo. Yo comparo, vuelvo a decirlo, el riesgo relativo lo que hace es comparar el riesgo de los que están expuestos a un factor
y tienen la enfermedad, dividido el riesgo de los que no están expuestos a ese factor, pero que también tienen la enfermedad. Ustedes piensen que estamos en biología, por lo tanto, la gente se enferma estando expuesto o no estando expuestos. Pero si están expuestos, tienen más probabilidades de padecer la enfermedad. ¿Eso está claro o no está claro? En la teoría, por lo menos. Sí, siempre si está expuesto tiene más probabilidades de estar en contacto de contagiarse. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuánto riesgo tienen? ¿Cuánto más riesgo tienen? Ese cuánto más riesgo tienen Ese es el número que me dé. es lo que me responde el riesgo relativo. El 1, el 2. Si es mayor de 1 es riesgo relativo. Ese. No, todo es riesgo relativo. Lo que yo calculo es el riesgo relativo. Acá es donde yo te digo que es más fácil responder un parcial virtual que si me tuvieran que explicar qué es el riesgo relativo y escribirlo ustedes. Sería más difícil para ustedes tener que explicármelo y escribirlo que hacerlo de esta manera en un parcial virtual donde tienen que marcar la opción correcta. Miren lo siguiente. A ver, si anotaron, ustedes pusieron el riesgo de tener cáncer estando expuesto al agrotóxico, me dijeron que era el 88%. Y el riesgo de tener cáncer, pero que no estuvo expuesto al agrotóxico, es del 15%. ¿En eso lo tienen, ese número? Sí, profe. Bien. Sí. El riesgo relativo lo que dice es, dividamos esos dos riesgos y veamos qué resultado nos da. ¿Qué resultado les da? 5.86. 5.86. Y acá surge la pregunta de qué significa 5.86. Si es factor de riesgo o factor de protección. Primero, Mal. tenemos que decir, no, está bien, Elisa, primero me tenés que decir, es mayor a 1. Si es mayor a 1, lo que estoy estudiando es un factor de riesgo. Es decir, que estar expuesto al agrotóxico es un factor de riesgo. Y 5, me está diciendo, 5,86 me dice que casi tengo 6 veces más riesgo de tener cáncer si estoy expuesto al agrotóxico. Tengo casi 6 veces más probabilidad de tener cáncer si estoy expuesto al agrotóxico que si no estoy expuesto al agrotóxico. ¿Para qué te sirve esto? Para decir, mirá, ¿sabes qué? No usen agrotóxicos y reducimos 6 veces la probabilidad de tener cáncer. Porque no van a estar expuestos a eso. Esa es la idea final. Ustedes fíjense lo siguiente, para que este valor me dé 1, el número de arriba tiene que ser igual al número de abajo. Y si el número de arriba es igual al número de abajo, el riesgo de estar expuesto y el riesgo de no estar expuesto es el mismo. Por eso no hay asociación. La asociación es esa. Si está asociado el factor que estoy estudiando con la enfermedad o con el evento que estoy estudiando. No encuentro otra forma de explicar el riesgo relativo ya. No sé si estoy siendo claro. Se callaron los demás, así que no entendí. Perdón, se me entrecortó, profe, ¿qué dijo? No sé dónde se te entrecortó. Lo último que hizo la pregunta. Pregunté si estaban vivos.
Sí, perdón, profe. Sí, ahora sí lo entiendo, Sí, pero sí, pasa sí. que cuando me pongo a hacer las cuentas después, no me da. Primero, sabete la fórmula. Que el riesgo, no confundas riesgo con riesgo relativo. Riesgo es una división donde arriba vas a poner el número más chico y abajo el número más grande. Y después lo voy a multiplicar para dejarlo más lindo. Y generalmente se multiplica por 100. ¿Bien? Ok, Y ahí ya sí. tengo un riesgo. Sí. Después, ese puede ser el riesgo de los que están expuestos a algún factor que estoy estudiando. Por ejemplo, la sordera es el evento en una fábrica de automotriz, en la línea de montaje, creo que era ese el ejercicio. Entonces, vos decís, mirá, la gente que está en la línea de montaje sufre sordera. Está bien, pero hay gente que trabaja administrativo que también tiene sordera. Bueno, comparemos si el hecho de estar en la línea de montaje está asociado a sufrir sordera, comparado con la gente que no está expuesta a la línea de montaje, que también tiene sordera. Entonces vos ya calculás un riesgo, el riesgo de los que tienen sordera estando en la línea de montaje, comparado con los que tienen sordera, pero que son administrativos o no están en la línea de montaje. Obtengo dos riesgos. Vos fíjate que la dinámica es la misma que el agrotóxico. La misma, tengo una población que está expuesta en lugar de agrotóxico a la línea de montaje. Y una parte tiene sordera y otra parte no la tiene. Y tengo empleados administrativos o una población que no está expuesta a la línea de montaje y también va a tener una parte sordera y una parte no tiene sordera. Entonces, puedo sacar el riesgo de los de arriba, de los de la línea de montaje, y puedo sacar el riesgo de los que son administrativos o no están en la línea de montaje. Y después lo único que hago es dividir el riesgo de los que están en la línea de montaje, dividido el riesgo de los que están como administrativos. Y comparo esos ¿Eso dos. cómo lo elijo para poner quién sobre quién? Siempre el mayor abajo y el menor arriba. Mira, siempre te conviene poner el mayor riesgo arriba y el menor riesgo abajo. En estos casos vos estás haciendo el riesgo relativo. Por lo tanto vas a poner el mayor riesgo arriba y el menor riesgo abajo. ¿Sí? Y el resultado, si te da 1, esto es matemática. Si te da 1, el número de arriba tiene que ser igual al número de abajo. 4 dividido 4 es 1. 2 dividido 2 es 1. 80 dividido 80 es 1. Por lo tanto, si el riesgo de arriba es igual al riesgo de abajo, es lo mismo que esté en la línea de montaje, que no estén en la línea de montaje. No hay una asociación entre lo que estoy estudiando. Pero si el resultado es mayor a 1, me está diciendo que el trabajar en la línea de montaje es un factor de riesgo para tener sordera. Cuando se establece un trabajo como insalubre, lo único que están diciendo es aquellas personas que trabajan en ese trabajo tienen más riesgo de tener una enfermedad comparado con la gente que no trabaja de esa manera. Por ejemplo, la gente que trabaja en zoonosis tiene más riesgo de ser mordido por perro que la gente que no trabaja en zoonosis. ¿Ustedes me pueden explicar por qué? Porque están en contacto con más perros que el que no trabaja en zoonosis. Y al Bien. estar en contacto con el animal, Están expuestos Ahí está. al riesgo. y para sacar ese porcentaje tendría que tener las cantidades, pero la realidad es que capaz que esa persona está al lado de 20 perros por día y yo estoy al lado de 2 perros por día. Muy bien. Eso, lo que acabas de hacer, es calcular el riesgo relativo, nada más que no le pusiste nombres. Pero vos fíjate, está expuesto a muchos perros y varias horas al día, entonces la probabilidad de ser mordido, el riesgo de ser mordido, es mayor que una persona que trabaja en una oficina.
Después, ¿qué hago? Comparo el riesgo de esa persona con los perros con el riesgo de la persona administrativa. ¿Y qué resultado esperarías que te dé? ¿Mayor a 1, igual a 1 o menor a 1? Mayor a 1. Bien. Entonces, trabajar en un centro de zoonosis es un factor de riesgo para ser mordido o tener una infección por mordedura, por ejemplo. Sí. Bien. Eso es riesgo relativo. Lo único que pasa es que le estamos poniendo nombre a cosas que hacemos habitualmente. La gente que trabaja en los subtes está más tiempo expuesto a la oscuridad, sin ver los rayos de sol. Por lo tanto, pueden tener más déficit de vitamina D, por ejemplo. Entonces, podríamos decir, trabajar en el subte ¿es un factor de riesgo para tener déficit de vitamina D? Y bueno, tendré que compararlo con otro grupo que no trabaja en el subte y medir cuál es la deficiencia de vitamina D. Y comparo un riesgo con el otro. Tal vez me da 1. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Trabajar en el subte o trabajar fuera del subte no cambia lo de la vitamina D. El déficit va a ser el mismo. Es eso lo que hace la epidemiología. Todo lo que ustedes ven, tratamos de ponerle este tipo de nombre de riesgo relativo. Hasta ahí, ¿pudieron entenderlo un poco mejor, por lo menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y riesgo atribuible es... Sí, no hay problema, mientras... Suerte en el examen, María. Ahora, el riesgo atribuible es lo siguiente. En lugar de dividir estos dos riesgos como lo hicimos recién, los restan. Y lo que trata de decir el riesgo atribuible, que es una medida de impacto, no es una medida de asociación, es ver cuánto de lo que ocurre se debe específicamente a ese factor que estoy estudiando. ¿Qué significa esto? Si tenemos 20 personas que fuman y tienen cáncer de pulmón. Bien, 20 personas fuman y tienen cáncer de pulmón. Pero encuentro, aparte, otro grupo de 10 personas que 5 tienen cáncer de pulmón. Traten de hacer palitos. Hacen 20 palitos representando a 20 personas. Yo sé que lleva tiempo, pero lo vamos a hacer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 palitos. Hacemos 20 palitos y esas son las personas que fuman y tienen cáncer de pulmón. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un poquito más abajo 10 palitos. Esas son 10 personas que no fuman, pero 5 tienen cáncer de pulmón. Entonces, traten de marcar 5 que tienen cáncer de pulmón. Hasta ahí me siguen la metodología. Lo que dice el riesgo atribuible es, ¿vieron los 20 palitos de arriba? Voy a asumir que 5 hubieran tenido cáncer de pulmón igualmente si no hubieran fumado. Entonces, vayan a los 20 palitos y táchenme 5 palitos. Los otros 15 que quedaron se debe exclusivamente a que fuman
a que tienen cáncer de pulmón. O sea, tienen el cáncer porque fumaron. Eso es cuánto se le atribuye al hecho de fumar tener cáncer. Es eso lo que trata de marcar el riesgo atribuible. ¿Cuánto se le atribuye al factor que estoy estudiando que produzca lo que produce? Entonces, ustedes fíjense que lo que hace es a 20 le resta la partecita del grupo que no estaba con ese factor, pero se lo resta. Y lo que me queda es el riesgo atribuible. O exceso de riesgo le llaman. ¿Saben dónde lo ven esto? Lo ven en el gráfico. Déjenme que les voy a compartir. En el del Power, que está como que sobresale en rosa. Bueno, eso que sobresale es Es de bronquitis crónica en pacientes fumadores. Exacto. Medidas de asociación. Acá está. Vamos a ir a la que sea. Denme un segundito. Esto. Ahora vuelvo acá. Voy a ir a compartir una ventana. Esto es lo que quiero compartir. ¿Lo llegan a ver? ¿No lo ven? Sí, Sí. pequeño. Va, yo estoy en el celu. Ahora, pregunto, ¿ustedes ven el cursor de mi moviéndolo? Sí, sí. Bien. Entonces, los expuestos padecen una enfermedad. Los expuestos al factor que estoy estudiando. Por ejemplo, fumar. Están expuestos al cigarrillo y tienen cáncer. Todos estos tienen cáncer. Pero tengo otro grupo, que es el azul, que digo, mirá, pero este grupo no está expuesto y tuvo cáncer. Bueno, por lo tanto, de los expuestos voy a eliminar esa partecita porque voy a asumir que hubieran tenido cáncer igual aunque no fumen. Y la parte rosita se debe exclusivamente a que fuman. Por eso se resta de todo esto, se resta este pedacito. Y el resultado es el riesgo atribuible. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, es eso, al riesgo de los expuestos le restan el riesgo de los que no están expuestos. Y el resultado es el riesgo atribuible. ¿Y cómo se explica? Pónganle, yo tengo 80 y tengo 20, la diferencia es 60. El 60% del riesgo en los expuestos se explica exclusivamente a ese factor. Al factor que estoy estudiando. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Yo entiendo que es el tema por ahí más arduo. Sí, profe, sí, se entiende. No sé qué otro tema quieren que veamos o si prefieren ya estudiar, como ustedes lo vean. Profe, ¿Sí? con respecto al parcial, porque yo por partes no puedo escuchar, ¿van a haber muchos de estos cálculos? No, hasta luego, Pía. Suerte. Básicamente lo que yo decía es muy difícil tomar a que desarrollen un ejercicio en un parcial virtual. Entonces, principalmente apuntamos a que entiendan las definiciones
los conceptos. Los conceptos tienen que entenderlos. Cuando yo digo riesgo atribuible, tienen que saber qué es un riesgo atribuible. Si yo digo el 80% del riesgo atribuible, ustedes tienen que saber explicar, o por lo menos marcar la opción correcta de lo que es el riesgo atribuible. Tienen que marcar bien cuando digo el riesgo relativo me da 4. Un riesgo relativo de 4, ¿qué significa? ¿Que es el 40%? ¿Implica que no es un factor de riesgo? Entonces ustedes tienen que marcar la opción correcta de la interpretación de un riesgo relativo igual a 4, por ejemplo. O por ahí le ponemos, el riesgo relativo indica el exceso de riesgo. Y ustedes me tienen que poner si es verdadero o falso. Y ustedes me tendrían que poner ahí falso, porque en realidad el exceso de riesgo te lo mide el riesgo atribuible. Claro. Tal vez ponemos, el riesgo relativo es una medida de impacto. Y no, ustedes tienen que saber que el riesgo relativo es una medida de asociación. Entonces me tendrían que marcar que es falso. A eso apuntaría el examen. O, por ejemplo, emparejamiento, habíamos dicho. Por ejemplo, una tasa de mortalidad infantil elevada corresponde a un país con un buen sistema de salud o con un mal sistema de salud. ¿Sí? Entonces, un país subdesarrollado tendrá una pirámide poblacional joven o una pirámide poblacional envejecida. Una pirámide poblacional envejecida indicaría que la tasa de mortalidad infantil es alta o es baja. Y ustedes tendrían que poder marcar qué es lo que corresponde. A eso apuntaría el examen, a evaluar conceptos. Profe pregunta, ¿a qué hora se sube el parcial y el tiempo a responderla? Yo calculo que puede ser como la modalidad esa de tiempo, ¿no? ¿Nos ponen? ¿Cómo? ¿Nos ponen con la modalidad de tiempo? Sí. A ver, Sandra pregunta en línea lo que vos preguntás, Germán. Va a estar disponible de 18 a 20, pero desde que comenzamos a realizar tenemos 30. Va a estar disponible en el horario de la cursada de ustedes, es decir, de 18 a 22. Constará de 20 preguntas y tendrán, a partir de que comienzan a realizarlo, 35 minutos para responderlos. No sé si queda alguna otra pregunta más. Profe, yo le pregunto, yo soy la que le pidió la excepción del horario. Creo que te contesté por mensaje, sí, ¿no? Sí, listo. Sí. Serían en lo vas a ver también en la pestaña. Ok, está bien. Gracias, profe. No sé si tienen alguna pregunta más o quieren ir a estudiar. Cualquier cosa pueden mandar mensaje por el campus. De hecho, tienen en la parte de clase un ejemplo de cómo se calcula el riesgo. No sé si lo pudieron llegar a ver, pero... Sí, profe, yo no llegué a hacer el trabajo. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer ese trabajo? Ver, la idea del trabajo es que lo hagas antes del parcial para que te sirva para poder hacer el parcial. Sí, esta semana lo hago sin falta, pero la verdad no llegué, estaba con los power. A ver, no es necesario. La idea es poder complementar lo que ustedes van estudiando y que entiendan por qué línea podría venir o cómo tienen que tratar de entender las cosas. No hace falta que lo respondan, no va a haber una calificación. Simplemente era que para que entiendan y puedan ustedes hacer uso y vean que es tangible, digamos, lo que ustedes estudian, que se aplica en la realidad. Nosotros lo que le damos es principalmente para ustedes. Ustedes vean si les sirve o no les sirve.
Bueno, profe, gracias. No sé si queda algo más por que quieran preguntar o si no vamos cerrando. No, por mí está bien, profe. Así que la despido. Chau, chau. Bien, Germán. Sí, es cuestión de repasar todo. Básicamente. Cualquier cosa, bueno, manden algún mensaje, no lo contestaré en el momento, pero lo contesto en 48, 72 horas, trataré de responderlo, ¿sí? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches Gracias, a todos. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.